Buenas tardes, mi nombre es Laura Valentina Díaz Duque y soy de grado séptimo C. Ejercicio. Los estudiantes de grado séptimo hicieron una investigación en internet sobre las enfermedades del sistema circulatorio. Algunos de los resultados fueron trombosis, leucemia, hipertensión arterial y arteriosclerosis. Acá hice una tabla de datos, ya tiene todos sus datos. Iniciamos con la frecuencia absoluta. De trombosis hubieron 19 de 50 casos, leucemia 5 de 50 casos, varices 13 de 50 casos, hipertensión arterial 5 de 50 casos, arteriosclerosis 8 de 50 casos. Para sacar la frecuencia acumulada lo que vamos a hacer es sumar. Sumamos la frecuencia absoluta. 19 de frecuencia acumulada con 5 de frecuencia absoluta nos daría 24 de frecuencia acumulada. 24 de frecuencia acumulada con 13 de frecuencia absoluta nos daría 37 de frecuencia acumulada. El 37 de frecuencia acumulada lo sumamos con 5 de frecuencia absoluta y nos daría 42 de frecuencia acumulada. El 42 de frecuencia acumulada lo sumamos con 8 de frecuencia absoluta que nos daría 50 de frecuencia acumulada. Nos da 50 y 50, así que sabemos que está bien. Frecuencia relativa. Para sacar la frecuencia relativa lo que vamos a hacer es dividir la frecuencia absoluta entre 50. 19 de frecuencia absoluta y entre 50 nos daría 0,38 de frecuencia relativa. 5 de frecuencia absoluta dividido 50 nos daría 0,1 de frecuencia relativa. 13 de frecuencia absoluta dividido 50 nos daría 0,26 de frecuencia relativa. 5 de frecuencia absoluta dividido 50 nos daría 0,1 de frecuencia relativa. 8 de frecuencia absoluta entre 50 nos daría 0,16 de frecuencia relativa. Seguimos con la frecuencia relativa acumulada. Para sacar la frecuencia relativa acumulada lo que vamos a hacer es dividir la frecuencia acumulada entre 50. 19 de frecuencia acumulada entre 50 nos daría 0,38 de frecuencia relativa acumulada. 24 de frecuencia acumulada entre 50 nos daría 0,48 de frecuencia relativa acumulada. 37 de frecuencia acumulada entre 50 nos daría 0,74 de frecuencia relativa acumulada. 42 de frecuencia acumulada entre 50 nos daría 0,84 de frecuencia relativa acumulada. Para sacar la frecuencia porcentual lo que vamos a hacer es multiplicar. Vamos a multiplicar la frecuencia relativa entre 100. Vamos a decir 0,38 multiplicado por 100 da 38,0% de frecuencia porcentual. 0,1 de frecuencia multiplicado por 100 nos da 10,0 de frecuencia porcentual. 0,26 de frecuencia relativa por 100 nos daría 26,0 de frecuencia porcentual. 0,1 de frecuencia relativa por 100 nos daría 10,0% de frecuencia porcentual. 0,16 de frecuencia relativa por 100 nos daría 16,0% de frecuencia porcentual, que nos daría 100. Seguimos con la frecuencia porcentual acumulada. Para sacar la frecuencia porcentual acumulada lo que vamos a hacer es sumar. Vamos a sumar la frecuencia porcentual. Vamos a decir 38 de frecuencia porcentual acumulada más 10 de frecuencia porcentual más 10,0 de frecuencia porcentual nos da 48,0% de frecuencia porcentual acumulada. 26,0 de frecuencia porcentual nos daría 74,0 de frecuencia porcentual acumulada. 10,0 de frecuencia porcentual nos daría 84,0 de frecuencia porcentual acumulada, más 16,0% nos daría 100%. Gráfica de barras. Acá tenemos el eje X, que es horizontal, donde tenemos los nombres de la gráfica. De barras. La trombosis, leucemia, varices, hipertensión arterial, arteriosclerosis.
Acá tenemos en el eje Y, que es vertical, los números del 0 al 20 de 2 en 2. La trombosis, que tiene un 19%, acá como la vemos está entre el 18 y el 20, aquí 19%. La leucemia, que tiene un 5%, con la hipertensión arterial, acá como la podemos ver está acá entre el cuarto y el 6. Los varices, que tienen un 13%, está acá, las varices, entre el 12 y el 14, y el 8, que es la arteriosclerosis, que está aquí en la línea. Diagrama circular de conclusiones. Y también voy a decir las conclusiones en el diagrama circular. El diagrama circular lo saqué de la tabla de datos porcentual. Acá, la trombosis, que es la enfermedad más alta, más peligrosa para el sistema circulatorio, con un 38%. La leucemia y la hipertensión arterial, con un 10%, ambas son la menos peligrosa para el sistema circulatorio. La varices, con un 26%, son la segunda enfermedad más peligrosa para el sistema circulatorio. Y la arteriosclerosis, con un 16%, es la tercera más común del sistema circulatorio. Gracias por su atención prestada.